Buenas tardes, hoy hablaremos un poco sobre los marcadores textuales o conectores textuales. Bueno, si queremos que cualquier texto que escribamos esté bien organizado, bien cohesionado, bien relacionado interiormente, con todas sus partes, con todos sus párrafos, debemos emplear con cierta frecuencia a lo largo de este texto, mientras siempre, pues claro que dependiendo de la extensión del texto, los conectores textuales. Hoy por eso mi grupo, que es conformado por Steven Pantoja y quienes habla Leslie Rosero, hablaremos un poco más a fondo sobre los conectores textuales o marcadores textuales. Bueno, los marcadores textuales sirven para estructurar y guiar al lector. Se pueden usar para organizar y relacionar fragmentos relativamente extensos del texto, como son el párrafo, apartado o grupo de oraciones, o fragmentos más breves que serían las oraciones o frases. ¿Cuáles son las características de los marcadores textuales? Algunas características de los marcadores textuales son que están formados por adverbios, locuciones, sintagmas, están lexicalizados, y entre otros. Son invariables y aparecen entre pausas. Tienen una gran movilidad dentro de la oración, no pueden llevar complementos de ningún tipo, son unidades lingüísticas invariables y sin función sintáctica. Sirven para guiar la estructura del texto y facilitan la interpretación del discurso. ¿Cuáles son? También hay algunos distintos tipos de conectores textuales. Antes de sentarse a escribir es muy importante que conozcamos los tipos de conectores que existan. Los conectores textuales, también conocidos como conectores lógicos o conectores gramaticales, conectores discursivos, son los que pueden dar calidad a nuestras redacciones. ¿Qué son los conectores textuales? Los conectores textuales son palabras de transición y como tales que dan continuidad y coherencia a los textos. Otra cualidad y principal es que le aportan fluidez a los escritos, ya que conectan los párrafos y las oraciones. Por otra parte, también los conectores textuales brindan una estructura coherente a los textos, logrando darles un mayor sentido y comprensión a la lectura. Además, pueden ser muy útiles para introducir una idea o posición del escritor sobre un determinado tema. Bueno, algunos tipos de conectores textuales o marcadores textuales serían, por ejemplo, el de adición. Estos conectores textuales se usan para agregar información a una oración o frase. Estos podrían ser incluso, también, además, al mismo tiempo, de esta manera, a continuación, por otro lado, por el contrario o no obstante. Son palabras que se utilizan cuando uno escribe un texto y los usa como adición, cuando uno va a escribir algo más sobre ese tema. También está el de continuidad. El de continuidad, que son los conectores que permiten organizar a la escritura o el discurso para darle continuidad a una idea. Que estos serían, como pudimos ver, siguiendo por esta línea, continuaremos diciendo que. También están los disyuntivos. Son aquellos conectores útiles para establecer diferentes opciones dentro de una misma frase u oración. Por ejemplo, aquí cuando en esta parte hay un conector disyuntivo, que es u oración, que es, pues estamos como conectando. Algunos ejemplos son, pues, o, bien o ya sea. Cabe aclarar que después de cada conector siempre se lleva una coma, como lo podemos ver aquí. También está el conector de contraste, que son los los conectores de contraste son los que sirven para oponer dos o más ideas, que es, por ejemplo, pero, aunque, si bien, sin embargo, al contrario, contrariamente, aún así, pese a que, en cambio o al contrario. También están los causales. Estos conectores se usan para introducir frases o ideas en una confusión o reflexión. Estos serían por ese motivo, por esa razón, por lo tanto, por lo cual, por lo dicho,
el por qué, a causa de qué, dado que, debido a. Esto es todo, mis compañeros les seguirán explicando un poco sobre los conectores textuales. Buenas tardes, mi nombre es Steven Pantoja y les voy a ir contando un poco sobre los marcadores textuales. Uno de los marcadores textuales son los locativos o espaciales. Son aquellos que hacen referencia a sitios o lugares. Allí, aquí, allá, acá, por debajo, por encima, delante, al lado de, junto a la izquierda de, a la derecha de, en medio de, en el fondo. Otro marcador textual, los modales. Estos conectores hacen alusión a la forma en que distintos elementos se relacionan dentro de una oración o frase. Son como, de igual manera, del mismo modo, al contrario, inversamente, como, de diferente modo, de modo similar o igualmente. Los temporales. Se trata de los conectores textuales que le dan un contexto temporal a lo que queremos escribir o decir. Inicialmente, al comienzo, al principio, previamente, anteriormente, posteriormente o actualmente, a la vez, mientras tanto o al mismo tiempo. Los repetitivos son los que se usan para repetir una idea o palabra sin volver a decir o escribir lo mismo, como mejor dicho, es decir, resumiendo en pocas palabras o por ejemplo. Otro conector son los conectores énfasis. Se trata de los conectores que resaltan aquello que tiene mayor relevancia dentro de un texto o discurso. Como pues cabe resaltar, cabe destacar. Sobre todo, lo importante es subrayamos, resaltamos, enmarcamos o señalamos. Otro son los conectores conclusión. Son los que utilizan para finalizar o concluir una idea dentro de una frase u oración. Ya sea como para concluir o para finalizar. En resumen o en conclusión, como podemos ver, existen muchísimos tipos de conectores y es necesario que los usemos correctamente en los escritos. También es importante de no hacer un sobreuso de estos, ya que eso equivaldría a usarlos mal. Es recomendable hacer una lista con los conectores textuales que más te sirvan para tus propósitos y para poner en práctica en su escritura. Gracias. Bueno, ahora les contaré un poco sobre la ubicación de los marcadores textuales. Un marcador textual puede estar ubicado al inicio del texto, a la mitad del texto o al finalizar un texto. Al inicio de un texto es donde invita al lector a adentrarse a la lectura. A la mitad del texto es cuando se emplea un hilo conductor donde es respecto de un tema. Al final del texto se usa para cerrar o concluir la exposición. La utilidad de los marcadores, ¿cómo se los utiliza? Un marcador textual aporta un nivel léxico en la redacción de un texto. Generalmente, luego de usar un marcador textual, se emplea una coma. Y a continuación, o sea, después, se pone una oración explicativa, lo que se va a poner después. Tenemos un ejemplo que es un texto. De este modo, la revolución industrial ha tenido consecuencia de varios niveles y aspectos de la sociedad de Europa de las sociedades de Europa hasta la actualidad. Como vemos, tenemos un conector aquí donde se le pone la coma. Luego tenemos la oración explicativa, que es lo demás. El conector viene siendo lo que está en negrilla. Hay otro ejemplo donde otras veces pues no se coloca una coma, sino que simplemente se coloca la información que se desea transmitir. Por ejemplo, el objeto de este trabajo es clarificar la noción respecto a la contaminación ambiental. Como vemos aquí no tenemos la coma, ya que pues simplemente, o sea, sigue de corrido, no se pone las comas.
pero cabe recalcar que es importante poner las comas pues para tener claro dónde está el conector. Tenemos también otro ejemplo que están con marcadores que tienen marcadores textuales. Es un párrafo que tiene diferentes marcadores textuales y para distinguirlos están en negrillas. Voy a leer el párrafo, perdón. Antes de comenzar, queremos aclarar que el presente texto aborda un tema de gran importancia para los aquí presentes. Sin duda, la energía solar, como energía no contaminante, es la energía que será el combustible del futuro de la humanidad. Así, el control de los combustibles dañinos para la capa de ozono, aquellos que precisan ser quemados y que en consecuencia dañan de manera irreparable nuestra capa de ozono, deben inexorablemente dejar de utilizarse en los próximos 20 años. De no hacerlo, podríamos llegar a situaciones extremas e irremediables para nuestro planeta. En conclusión, acudo a ustedes como comunidad e instruyamos a la sociedad en su totalidad a fin de que juntos podamos evitar algo fatal para nuestras futuras generaciones. Como podemos ver, iniciando el párrafo tenemos un marcador textual, que es antes de comenzar queremos aclarar aquí. Como podemos ver, está en negrilla. Es un marcador textual en un inicio de un párrafo de un texto formal. Luego tenemos un marcador textual que está en negrilla, que es así. Como vemos, ahí está la coma, pues ahí lo podemos diferenciar. Es un marcador para detallar o enumerar algo. Tenemos otro marcador textual. Tenemos otros marcadores textuales, los cuales son en consecuencia, que se encuentran en la mitad del texto, y en conclusión, que son conectores que se utilizan para finalizar un texto. Tenemos que tener claro que, como dijo mi compañero, que hay muchos conectores textuales. Existen muchísimos tipos de conectores textuales y es necesario que los usemos correctamente, o si no, pues haremos un mal uso de ellos y en los escritos. Y también es importante que no hacer pues un mal uso sobre estos, ya que eso equivaldría a usarlos mal, y es recomendable pues, o sea, siempre se recomienda hacer como una lista de los conectores que más utilicemos y ponerlos en práctica en nuestra escritura y tener que hacerles un buen uso a ellos. Bueno, eso fue todo y gracias por su atención.